Cada una de las empresas que la conforman tienen una red de alianzas estratégicas de acuerdo al modelo de negocio de cada una de ellas. El grupo empresario está compuesto por 3 empresas, como les comentaba: Intertron Mobile, que brinda soluciones móviles a gobierno y a corporaciones; Intertron Education, que es partner certificado para entrenamiento de soluciones Microsoft, SAP, incluso de Archer, que eso lo hemos logrado hace poco tiempo; y Intertron IT Business, que brinda soluciones de consultoría, soporte, desarrollo de software bajo distintos fabricantes, principalmente Microsoft, Archer, Symantec, VMware, Citrix, entre otros tantos. Aquí les presentamos algunos de nuestros clientes. Nuestro modelo de negocio no es lineal, sino que trabajamos con distintas industrias, automotrices, de banca, supermercados, de gobiernos, universidades, etcétera. Simplemente para hacer una presentación de la empresa, ahora vamos a pasar a presentar la solución. En primera instancia, le queremos comentar que asociado a Arcer tenemos un servicio integral de operación de esta plataforma, compuesto no solo por la provisión de licenciamiento, sino por la consultoría, implementación, diagrama de políticas de seguridad, etcétera, que brindan Intertron en conjunto, junto con la posibilidad de, además de adquirir las licencias a través de un modelo de licenciamiento tradicional, es decir, de compra a través de volumen, por capacidad en este caso, o por socket, de un alquiler mensual, donde por un abono mensual Intertron se hace cargo de todos los servicios que aquí se citan, junto con el licenciamiento, independientemente de la cantidad de teras que se deseen backupear. Les voy a presentar ahora a Nicolás Sinigliaro, que es uno de nuestros ingenieros certificados en esta solución, quien le va a presentar a grandes rasgos los features que tiene la solución y les va a mostrar funcionando Archer UDP en sus distintas ediciones. Bien, buenas tardes a todos. Les pido que antes de comenzar con la interfaz técnica, por favor confirmen que están recepcionando correctamente el audio y el video. Bien, excelente. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación de la plataforma. Bueno, como ustedes ya habrán escuchado en nuestras conferencias previas a nivel comercial, Archer UDP es la evolución en el sistema de protección de datos que presentaba la vieja CA, hoy Archer como nueva empresa. ¿Sí? Este nuevo producto, Archer UDP, que ya está en su versión 5 y su actualización número 3, propone un cambio de paradigma frente al crecimiento exponencial del volumen de datos. El foco entonces ahora no está ligado hacia la protección pura de datos, sino en la continuidad de negocio. El objetivo de esta nueva estructura es brindar una solución que minimice el downtime en la producción del negocio, brindando para ello una solución dinámica que, dependiendo del nivel de carga o el ciclo mensual que la empresa tiene, puede ajustar o no las políticas de protección de datos. Bien, estos son los slides que ya hemos visto en las presentaciones comerciales. Yo les propongo que directamente pasemos a ver el producto en funcionamiento. Bueno. Bien, lo que vamos a hacer es ingresar directamente a la consola de UDP.
para lo cual vamos a cerrar la ventana, así pueden ver todo el proceso completo de inicio. Acá los que ya son usuarios de Arcser Backup verán la primera diferencia, y es que Arcser UDP es una consola web. Vamos a ingresar las credenciales. Muy bien. Bueno, en primer lugar vamos a toparnos con un dashboard, que es el que nos va a estar indicando diariamente, semanalmente y mensualmente cuál es el estado de toda nuestra protección, ¿sí? El estado que, como ya les he mencionado anteriormente, busca la continuidad del negocio. Por eso nos va a mostrar slides específicos, como va a ser, por ejemplo, el estado de los últimos backups, el estado de la última protección. Acá veamos que casi el 98% ha sido exitoso. Esto luego lo podremos ir filtrando por tipos de nodos, nodos que no tienen planes, o los diferentes planes, que esa es la nueva forma de vinculación de backups que tiene UDP, que ahora en un ratito lo vamos a ver. Y luego, en estos slides del costado, que en este momento están en 0, porque hemos creado una demo para esta presentación, nos va a ir mostrando el informe de tendencia de, por ejemplo, crecimiento de datos, el informe de tendencia de cuál es el espacio realmente ocupado, que esa es una de las características core que tiene Arcser UDP, que luego lo veremos, y el estado actual de los últimos 7 días. Todos estos informes, a su vez, nosotros los podemos ir modificando, tanto sea en ubicación como en otros tipos de reportes. Bien. La ventana con la que vamos a interactuar la mayor parte del tiempo en Arcser UDP es la ventana de recursos, ¿sí? Les recuerdo que Arcser UDP está disponible en varios idiomas, no solamente en inglés. Está también en español, así como sus manuales de usuario. Bien, la ventana de recursos nos va a mostrar toda la interfaz configurable. Vamos a comenzar por describir qué es el Recovery Point Server. El Recovery Point Server va a ser el inicio de la plataforma de backup, de la plataforma de protección de datos. Desde allí nosotros generaremos un nodo donde instalaremos la solución de Arcser UDP, que no va a ser centralizado, sino que a medida que vaya creciendo nuestra infraestructura podremos ir adicionando más nodos, tanto sea en el mismo site como en replicación geográfica. Bien. Y a medida que vamos a ir agregando estos Recovery Point Server, que son simplemente servidores con Windows Server o también con Linux, con algunas distribuciones en particular de Linux, como CentOS, como Slackware, como Red Hat, vamos a ir generando los Data Stores. Los Data Stores son almacenes de datos, básicamente. Son recursos compartidos, son carpetas virtuales, se asemejan a la funcionalidad de un NAS. Bien, por cada servidor nosotros vamos a poder contar con uno o más almacenes de datos. En este caso nosotros tenemos dos. Uno que se encuentra en estado detenido, porque es el Data Warehouse, es decir, que cada cierto tiempo todos los datos de la plataforma actual los vamos pasando hacia este Data Store. Después les voy a contar para qué, por qué está pensado de esta manera en nuestra implementación. Y tenemos, en segundo lugar, el Data Store que se encuentra en funcionamiento en este momento. Vamos a poder identificar rápidamente si están ejecutándose o no, cuál es el tamaño de memoria disponible, cuál es el espacio en disco disponible, etc. También, a su vez, en esta ventana, y lo teníamos previsto para más adelante, pero ya se los comento, podremos ver el estado de la protección y el tamaño utilizado. En este caso, en este Data Store, nosotros estamos protegiendo casi 12 teras de datos en un volumen real ocupado de 1.82 teras. Y esto, quiero mostrárselos a nivel físico. Si yo me paro sobre la carpeta, y voy hacia las propiedades, vamos a ver, voy a dejar corriendo el gráfico, en un instante lo vamos a retomar, ahí está. Literalmente y realmente está ocupando la protección de casi 12 teras, 1.82 teras en disco. Bien, retomemos. Entonces, al momento de pensar la infraestructura, nosotros tenemos que primero visualizar cómo es nuestro mapa. Si tenemos uno o más sites geográficos, si tenemos, por ejemplo, diferentes pisos en nuestras oficinas, vamos a ir incorporando cada servidor por site geográfico, por piso, o podemos centralizar todo en una misma solución.
¿sí? Es muy moldeable esta herramienta. En este caso, como les decía, nosotros tenemos un solo nodo, un solo servidor de backup y dos data stores. Uno que está en funcionamiento ahora y otro que es el data warehouse. Una vez que nosotros hemos incorporado estas configuraciones que son muy sencillas, podemos posicionarnos, por ejemplo, en agregar un recovery point. Simplemente vamos a ingresar el nombre del nodo, nuestras credenciales, una descripción para poder ubicarlo, el destino donde se realizará la instalación del agente de backup, y podremos, por ejemplo, programar, esto está muy bueno para hacer planificación de crecimiento de infraestructura. Yo puedo planificar la creación de un nuevo servidor de recuperación, un servidor de recuperación de datos, en el mismo momento en que lo necesito o programándolo. O si también quiero, instalar la solución y reiniciarlo luego más tarde. Como verán, es muy sencillo el proceso, no requiere grandes pasos. En este caso lo vamos a cancelar. Una vez que tenemos el Recovery Point Server, nos vamos a posicionar sobre el mismo y vamos a poder actualizar las credenciales, eliminarlo, agregar un data store, que lo que va a hacer es generar un almacén nuevo, o también podemos importar un data store, es decir, tomar un backup que tengamos de disco y traerlo hacia la consola del servidor de backup. Incluso podemos hacer un RPS Jumpstart. ¿Qué es? El RPS Jumpstart permite copiar los datos desde un sitio geográfico, por ejemplo en nuestras oficinas en Córdoba, llevarnos ese disco hacia nuestras oficinas en Buenos Aires, instalar una solución de backup similar e importar ese data store. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir en un futuro poder realizar backups en simultáneo en los dos sites sin utilizar un gran ancho de banda en Internet. Es decir, en vez de realizar la copia a través de un enlace WAN, nosotros vamos a realizar la copia física y simplemente, una vez que estén los dos servidores, los dos sites implementados, vamos a vincular y copiar los datos que falten entre ellos. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Bien, una vez que nosotros tenemos implementada nuestra infraestructura de Recovery Point Servers, vamos a pasar hacia, en la misma ventana de recursos, la sección de nodos. ¿Qué vamos a hacer en la sección de nodos? Incorporar todos los equipos, sean nodos físicos, nodos virtuales, estaciones de trabajo de operarios, notebooks y otro tipo de dispositivos, a la consola central de backup. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a pararnos sobre agregar nodos y en esta nueva ventana vamos a poder seleccionar agregar un nodo Windows. Directamente tipearemos el nombre o la dirección IP del equipo, las credenciales y si tiene o no instalado una consola de Archer Backup. Podemos incorporar un nodo de Linux. Después les voy a comentar bien cómo se realiza la integración con Linux. Vamos a poder agregar un servidor de backup de Linux. Vamos a poder descubrir nodos desde la D, por ejemplo. Esta función, a través de la ventana de configuración, nosotros le vamos a poder decir a la solución de backup que chequee cada tanto tiempo la incorporación de nuevos nodos, ¿sí? a nuestra infraestructura de backup. Esto es especialmente útil en entornos donde se encuentra toda la estructura en implementación, ¿sí? Donde se ha generado una D y a partir de ahí se necesita comenzar a agregar servidores de SQL, servidores de CRM, etc. Otra funcionalidad va a ser importar una lista de nodos desde un CSV, importar desde vCenter de VMware, importar desde Hyper-V e importar desde la solución previa de Archer Backup, que es alta disponibilidad. Vamos a mostrarles cómo es en la práctica. Por ejemplo, este es el nombre de un nodo de Hyper-V. Lo que les quiero mostrar en unos segundos es cómo se visualiza la información de los nodos disponibles en ese nodo. Mientras, les cuento que
Arcser UDP ha mejorado muchísimo en comparación de Arcser Backup la integración con nodos y con clusters de Hyper-V. ¿Qué hace? Hoy nosotros podemos incorporar un cluster directamente y el movimiento de los nodos, de los equipos virtuales entre los nodos del clúster va a ser transparente para la solución. Previamente en Arcser Backup, nosotros a medida que se movía un nodo, una estación de trabajo o una máquina virtual de nodo, tenía que modificar el show e informarle dónde estaba. En esta solución de Arcser UDP esto es transparente. Bueno, como les comentaba, yo agregué un nodo de Hyper-V y la información que voy a tener en el mismo es todos los equipos, todos los nodos virtuales que están incorporados en él. Si esto fuera un clúster, yo en vez de agregar el nombre del nodo, agrego el nombre del clúster y me va a traer esta misma información. Con la particularidad que les comenté recién, de que el movimiento de cada nodo va a ser transparente para la solución de backup. Es decir, si yo marco este equipo CoreDev CRM01 para proteger, no va a importar si se mueve o no de un nodo a otro, si se cae de un nodo, si no. Siempre lo va a proteger, siempre que este nodo esté disponible. Bueno, en este caso podemos seleccionar 3 nodos, los agregamos a la lista aplicándole o no credenciales, dependiendo de nuestra política, y le damos a guardar. A medida que nosotros vayamos incorporando los nodos, nos van a ir apareciendo los nuevos nombres de los clusters, los nuevos nombres de cluster de VMware también, los nodos que no tienen ningún plan, o si fuimos incorporando para gente, el nombre de todos los nodos. Bien. En esta pantalla, Arcser UDP nos va a mostrar, en primer lugar, el estado de protección, con la información sobre el último backup. En este caso vamos a ver que este servidor ha tenido un backup recientemente a las 2 de la mañana. Nos va a mostrar entonces el nombre del nodo, la información del último backup, la información del último catálogo de archivos, que eso es algo que ahora les comentaré, la información de a qué tipo de plan pertenece, si se encuentra alojado en un hipervisor o es un servidor físico, y el estado general del nodo en su vinculación con Arcser UDP. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, parémonos en este, que tiene un error, y cuando nosotros cliquemos en detalle, Arcser nos va a mostrar rápidamente, sin necesidad de ingresar en los logs, que de todas maneras los podemos ingresar en esta sección derecha de la pantalla, nos va a mostrar cuál es el problema. En este caso no se puede conectar con el servidor de Hyper-V, probablemente por una cuestión de credencial. Vamos a pararnos sobre uno que esté correcto. Arcser nos va a estar informando del estado de las credenciales, el estado de los servicios de integración, si están instalados, actualizados o no, si el equipo está corriendo o no, si el disco está ok y si la consistencia de datos que tiene el servidor de backup con respecto al servidor es correcta. Esto va a ser especialmente útil en soluciones de protección de bases de datos, de SQL, de Oracle, de la tecnología que ustedes utilicen. ¿Por qué? Porque Arcser va a estar realizando, si nosotros así lo definimos, un chequeo de integridad de la misma base de datos. ¿Para qué? Para el caso de que nosotros tengamos un clúster con 2 nodos de SQL donde haya una replicación, en el caso de tener un problema en la consistencia de datos, Arcser UDP va a informar de esto en la consola y va a detener la copia de esa base de datos para que no tengamos 2 nodos con la misma información con inconsistencia de datos. Después veremos un poco más en detalle esa herramienta. Por último, parémonos en otro tipo de advertencia. En este caso, nos va a estar informando que no están instaladas o operativas las herramientas de integración y que puede o no haber una inconsistencia de datos. Esto se da debido a la falta de servicios de integración. Bueno, como les comentaba, en esta sección vamos a poder ver a qué host de Hyper-V pertenece cada nodo y el estado de protección. Que veamos que en su mayoría
están siendo protegidos correctamente. Y además, Archer nos va a informar, por ejemplo, en el caso de este servidor de Exchange, si se está realizando una tarea o no. Muy bien. Hemos visto cómo se genera el servidor de punto de recuperación. Hemos visto cómo se generan los nodos. Ahora es momento de hablar un poco sobre los tipos de planes. Archer UDP incorpora la solución de Archer Backup, es decir, nosotros vamos a estar trabajando sobre planes de protección. Pero la particularidad es que Archer UDP nos va a estar presentando las opciones de armar planes no solo con protección de datos, sino con replicación en frío, con alta disponibilidad, con una copia de ese mismo volumen de datos en otro sitio geográfico. Veámoslo en detalle. Vamos a posicionarnos sobre agregar un nuevo plan. En esta ventana inicial nosotros vamos a describir el nombre, si está en pausa o no el plan, y los tipos de tarea. Los tipos de tarea van a poder ser un backup basado en agente, es decir, que el nodo a proteger va a tener instalado esta solución de Archer UDP. Un detalle a tener en cuenta, este agente de Archer UDP es perfectamente compatible con el agente de Archer Backup. Es decir, pueden convivir en simultáneo, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una transición lenta de Archer Backup a Archer UDP, por una cuestión de disponibilidad de disco, etc. En este tipo de tarea, basado en agente, nosotros vamos a ir agregando los nodos, o vamos a ir diciéndole que los agregue directamente desde la Active Directory, buscando, haciendo un escaneo que, como ya les mostré en la ventana de configuración, podrá ser semanal, diario, mensual o a cada hora. Vamos a definirle un destino, que puede ser un mismo disco local, o puede ser un servidor de Archer Backup. Acá vamos a poder seleccionar cuál es el servidor, cuál es el data store, y obligatoriamente le deberemos incorporar, como política de seguridad, una contraseña. Fíjense que ya me lo marca. Otro tipo de tarea va a ser el mismo backup de agentes, pero basado en Linux, para lo cual yo le voy a tener que indicar qué host va a actuar como proxy de esa copia de seguridad. ¿Qué significa esto? Archer UDP, con respecto a Linux, trabaja de una manera similar a la de Windows, con la siguiente salvedad. Nosotros vamos a tener que instalar un agente en un nodo aleatorio, cualquier nodo de Linux que nosotros queramos proteger. Por ejemplo, yo tengo un nodo de Linux que actúe como proxy, bien, ahí voy a instalar un agente de Archer Backup para luego utilizar ese nodo, que a su vez va a poder ser protegido, vamos a usar ese nodo como proxy de conexión para los otros nodos de Linux. Es decir, vamos a tener un nodo maestro del cual vamos a ir protegiendo los diversos nodos de Linux. Puede convivir perfectamente con otra funcionalidad o puede ser un nodo de Linux dedicado exclusivamente a actuar como proxy de backup. Otro tipo de tarea, además de la de Windows y la de Linux, va a ser una gran incorporación de Archer UDP, que es la de backup basado en la no incorporación de agentes. ¿Qué significa esto? A través de un proxy de backup, que puede ser el mismo servidor, en este caso nuestro, para la demo, el Course BKP01, este nodo va a actuar con un agente en conjunto con Archer UDP para proteger todas las máquinas virtuales sin necesidad de agente. Es decir, yo voy a tener mi servidor de backup que va a tener un agente de Archer UDP. De ahí para abajo, ningún equipo necesita contar, a menos que tenga aplicaciones específicas, de un agente para poder ser protegido. Por ejemplo, yo acá voy a poder agregar un nodo de Hyper-V y a través de ese nodo agregar diferentes equipos que se encuentran insertos en él, todo sin necesidad de agentes. Hay una consulta de Luciano Lavesavi sobre los agentes. Los agentes son iguales a los agentes anteriores de Archer. Por ejemplo, yo tengo agente Exchange y agente Windows. Bien, para las soluciones de aplicación como Exchange, SharePoint, Oracle, etc., se utiliza un agente que es propio de Archer UDP.
no se utiliza el mismo que se usa con Arxel Backup. Pero, me imagino que el agente de Windows lo tenés por archivos abiertos o simplemente para protección de nodos. Arxel UDP, a través del tipo de tarea basado en no agentes, va a estar protegiendo completamente ese nodo y va a estar protegiéndolo incluso tomando los archivos abiertos, sin necesidad de un agente. Con lo cual, podemos obviar la incorporación del agente de Windows en ese nodo en particular. Pero sí vamos a tener que contar con eso para soluciones de aplicación, como Exchange, como SharePoint, Oracle, etc. El agente, la primera vez que se instale, este es un dato importante a tener en cuenta, va a requerir un reinicio del equipo, ¿sí? Para poder tomar correctamente la aplicación. ¿Por qué? Porque Arxel UDP, a diferencia de Arxel Backup, trabaja a nivel de bloques de archivos. No trabaja ya con una lista de archivos que escanea al comienzo del backup y luego los va incorporando a cinta o a disco, sino que va a trabajar directamente sobre bloques. Esto lo que va a permitir es la gran tasa de duplicación que después veremos más adelante en una de las pruebas que vamos a hacer para este evento. Sí es importante contar con el agente, como les digo, por ejemplo, para recuperar una base de datos de Exchange, ¿sí? Si yo backupeo sin agente, voy a poder recuperar toda la máquina virtual o un archivo en particular, pero no voy a poder estar recuperando la base de datos o el buzón. En cambio, con el agente yo voy a poder estar recuperando la base, la máquina virtual de un equipo físico o incluso cualquier buzón de cualquier base de datos. Bien. Hay dos tipos más de tarea que van a ser la replicación hacia o desde un servidor remoto. Como les comentaba al inicio de la charla, la posibilidad de incorporar dos servidores, por ejemplo, uno alojado en Buenos Aires y uno alojado en Córdoba, con lo cual vamos a poder estar replicando la información entre esos servidores. Y también la funcionalidad de Virtual Standby. Esta funcionalidad, a diferencia de la alta disponibilidad que mantiene encendidos los dos equipos, replicándolos en todo momento, lo que va a hacer es replicar la última copia de seguridad que tuvo el nodo a ser protegido con este tipo de tarea. Es decir, yo voy a proteger el nodo, voy a incorporar un tipo de tarea de Virtual Standby y a medida que se vayan incorporando los incrementales, esa máquina que va a estar apagada en otro servidor de Hyper-V, de VMware, en otro punto geográfico, va a estar recibiendo esa información. Al momento que yo le defina los parámetros de, por ejemplo, timeout, por ejemplo, un timeout de 30 segundos, esa copia de Virtual Standby va a comenzar a operar, va a levantar la máquina, tomar recursos y seguir funcionando en el otro sitio geográfico, en el otro sitio. Bien. Hasta acá una descripción de los tipos de tareas. Ahora vamos a ver las que nosotros hemos generado. Tenemos tres. Tenemos una basada en agentes, una sin agentes y una que es con agente basada en protección de Exchange. Esto está así de una manera denominativa. No es necesario generar dos planes de agentes diferentes para agente común o agente de Exchange. Simplemente por una cuestión de orden y para no realizar una protección en vivo de dos servidores de Exchange. Bien, en esta ventana yo ya tengo configurado un plan de protección basado en agentes, donde en el source le definí todos los nodos. En el destino coloqué un servidor de UDP con el datastore que está en funcionamiento en este momento. Recuerden que es el que estaba operativo en verde, que es el que estaba protegiendo casi 12 teras en 2 teras, o un poquito menos, y el tipo de sesión. Muy bien, una vez que nosotros definimos la fuente y el destino, vamos a pasar hacia una etapa muy importante, que es la de definición de la agenda, la definición de la programación del backup. Nosotros vamos a poder incorporar tres tipos de tarea: la tarea de backup, la tarea de merge y la tarea de truth. En los tipos de tarea que tenemos nosotros definidos acá son tres, son todos de backup. Es un backup diario, que lo va a estar realizando todos los días a las 2 de la mañana, un backup semanal, que lo va a estar realizando el viernes, y un backup mensual, que lo va a estar haciendo el
último día del mes. Si yo me paro sobre cada tipo de tarea, voy a poder ver el tipo de backup que vamos a hacer, que puede ser full de verificación incremental. ArcSerVDP hace solamente un full y a partir de ahí tantos incrementales como espacio disponible yo tenga y como política yo le haya establecido. Política que la definiría acá abajo, diciéndole a la infraestructura cuántas copias quiero mantener de ese tipo de backup. Esto lo podemos ver acá más abajo. Yo tengo 3 tipos de tarea. Voy a estar protegiendo 7 copias diarias, 5 copias semanales, 12 copias mensuales y 2 custom backups. Estos van a ser los backups que por generalmente nosotros vamos a lanzar de manera manual para comprobar el funcionamiento de la plataforma. ¿Qué quiere decir este 7, 5 y 12? Que yo voy a estar protegiendo los últimos 365 días del estado de ese nodo en particular. O si yo le defino, por ejemplo, en vez de 7, 14, o en vez de 12 meses, 24, voy a estar protegiendo los últimos 2 años, etc. A su vez, todo esto luego nosotros lo podremos pasar a una protección a cinta para mantener un histórico. Esa es otra característica de ArcSerVDP que la vamos a comentar en breve. Bien, además de definir el tipo de agenda, la cantidad de puntos de retención de cada nodo, nosotros vamos a poder definir o no el catálogo. ¿Qué va a ser el catálogo? El catálogo va a enumerar y a mantener un listado de todos los archivos que tiene el nodo en particular. Esta característica nos va a permitir recuperar un archivo de cualquier nodo en cualquier momento en este ejemplo, los 365 días. Después en la ventana de recuperación les voy a mostrar cómo funciona esto. Es importante marcarlo para que se haga con cada backup. No demanda una gran cantidad de tiempo, son aproximadamente entre 5 y 15 minutos por nodo una vez que terminó el backup. Pero si queremos lo podemos deseleccionar, lo que nos va a estar imposibilitando hacer una búsqueda a nivel de archivo, pero si queremos recuperar el nodo, nosotros podemos lanzar posterior al backup una tarea de creación de catálogo. Aquí debajo, y esto lo vamos a ver en el otro plan de agente que tiene incorporado Exchange, vamos a estar generando también catálogos granulares en la misma tarea, todo en la misma tarea de backup para Exchange. ¿Para qué? Para recuperar bases o para recuperar a nivel brick level todos los buzones. Una característica de ArcSerVDP es que va a ser un catálogo granular de absolutamente todos los buzones que tiene la organización. A medida que este catálogo se va incrementando día a día, el tiempo que demanda va a ser menor, porque ya cuenta con información histórica. Es decir, nosotros podemos pasar de una implementación de protección de ArcSerVBackup, donde hacíamos un brick level de la base de datos de directores y la base de datos de informática, a permitir que cada usuario de la organización recupere un mensaje en particular. Bien. Además de la tarea de backup, yo voy a poder estar incorporando nuevas tareas subsiguientes, tantas como sean necesarias para replicar este plan en otro servidor, para realizar un virtual standby, que quiere decir, todos los nodos que están protegidos en este plan automáticamente se van a copiar a otro host de Hyper-V, quedar disponibles en estado apagado por si hay una falla. Voy a poder copiar a nivel de archivo, voy a poder copiar todo el recovery point o replicarlo en otro recovery point ubicado geográficamente en una locación diferente. Luego podré incorporar tantas tareas como sean necesarias, pero siempre basándome en estas 5. Bien, el otro tipo de tarea, el otro tipo de plan, como les comentaba, es el basado en la no incorporación de agentes. Yo tengo un servidor de proxy, que en este caso es el mismo servidor de backup, no es necesario que incorporemos otro. Es decir, toda la solución de protección de datos va a estar integrada en un solo nodo, no es necesario dividirlo. Y luego, una vez que incorporamos este proxy, vamos a poder ir agregando todos los nodos virtuales que se encuentran en, por ejemplo, host de Hyper-V o host de VMware, en este caso son todos Hyper-V, sin la necesidad de tener que instalar un agente en cada uno de ellos. Esto lo que hace es permitir
un inicio de implementación de Archer muy rápido, porque no requerimos reiniciar estos nodos, instalar el agente, planificarlo, coordinar con otras áreas. Directamente los agregamos a la consola y ya los comienza a proteger. Bien, más debajo podemos incorporar configuraciones específicas, por ejemplo el kissing method para VMware, método de transporte, de Hyper-V de VMware, etc. Y podemos, por ejemplo, en un caso que tengamos máquinas de diferentes generaciones en Hyper-V, establecer un tipo de snapshot para cada máquina en particular. Esto es especialmente útil en un entorno híbrido donde tenemos máquinas de generación 1, generación 2, Windows Server 2003, que ya está a punto de ser descontinuado su soporte, Server 2008, 2012, etc. Bien. Hemos visto la fuente, el destino, el tipo de programación, que a su vez ustedes en cada entorno en particular van a ir definiéndole diferentes políticas. Por ejemplo, puede que no sea necesario proteger el domingo, entonces se puede eliminar, etc. La última interfaz de esta ventana de modificación de plano, de agregación de uno nuevo, nos va a dar la posibilidad de hacer trunk de log de SQL y trunk de log de Exchange. Para esto vamos a requerir tener instalado el agente. Por eso es especialmente útil en soluciones de Exchange o de SQL. Y el trunk de logs, es decir, el merge que va a ser de los logs en la base de datos principal, puede ser diario, semanal o mensual, dependiendo del espacio que tengamos disponible para almacenar esos logs. Como configuraciones adicionales, podemos implementar, por ejemplo, tareas de comandos en PowerShell, luego de que se realizó un snapshot, realizar otro tipo de tareas, luego de que se realizó el backup, e incluso la posibilidad de habilitar las alertas de email para los estados de shock perdido, cuando la máquina no se encuentra, cuando ha fallado o cuando no ha fallado un backup, un catálogo, una replicación, una copia de recovery point. Es decir, nos permite un nivel bastante avanzado de detalle y de toqueteo de la plataforma. Podemos nosotros ejecutar, por ejemplo, antes de que comience el backup, un comandito que nos permite eliminar todos los archivos con extensión MP3 y MP4 de un servidor de archivos, para no estar protegiendo esa información. Bien, hasta acá hemos visto entonces cómo generar el servidor de backup, cómo incorporar los nodos y cómo incorporar los planes. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bien, lo que vamos a hacer ahora es, que me imagino que será lo que todos están esperando, es hacer una prueba en vivo de protección. En este caso voy a tomar un servidor de SQL y le voy a realizar un backup incremental. Bien, luego de ver la ventana de dashboard y la de recursos, donde fuimos incorporando e implementando el servidor y los planes de protección, vamos a pasar hacia la ventana de jobs, donde podremos ver el estado de cada tarea que nosotros hemos implementado. Tanto sea los que han finalizado correctamente, los que han fallado, los que han sido cancelados y los que están en ejecución en este momento. Bien, en esta ventana emergente vamos a poder ver el estado de la tarea que hemos lanzado. En este caso, vamos a poder visualizar la fase, se encuentra realizando un snapshot, el tiempo de inicio, cuánto lleva, cuál es el tiempo restante, qué porcentaje ha procesado del backup, el tipo de nivel de compresión, si se habilita o no la de duplicación, el tipo de protección. Y luego estadísticas dinámicas sobre el porcentaje de duplicado, comprimido y la reducción global de datos. Vamos a darle un segundo a que comience el show de protección.
Mientras les comento que en la última sección nosotros vamos a poder visualizar si se estableció un límite o no al consumo de ancho de banda de la propia red. Esto es especialmente útil, por ejemplo, en planes de protección que se van a ejecutar al mediodía. Es decir, en un momento de pico de uso, yo le puedo definir al plan, bueno, utiliza máximo 100 megas por minuto para proteger este nodo. Bien, por supuesto la tarea va a demorar dependiendo o no el tipo de carga que tenga. En este caso es un servidor de SQL que opera millones de transacciones diarias y se encuentra en producción en este momento, así que va a demorar un poquito el inicio. Mientras comienza la tarea, les voy a mostrar otra ventana, que es la de reportes. En esta ventana de reportes yo voy a poder estar viendo, por ejemplo, no se limita a trends que nos van a estar dando un estimado de cuál es el espacio en disco que va a utilizar, con las diferentes cargas diarias, desde que se ha implementado, del último año, el último mes, de manera personalizada. Un estado de protección global, que es el mismo que vemos acá en el dashboard principal. Todos estos reportes los podemos ir incorporando a este dashboard a medida que nosotros lo necesitemos. Vamos a ver un estado de protección de la plataforma virtualizada, en este caso un 100% correcto. Vamos a poder ver cuál es el estado de la licencia, cuánto hemos consumido. Y vamos a poder ver de una manera gráfica qué capacidad de datos está siendo protegida, 23.46 teras. Esto incorpora los dos data store que yo les mostraba antes, el que estaba detenido y el que estaba en ejecución. Toda la plataforma ocupa 23.46 teras, esto está hace aproximadamente 4 meses, es decir, hace 4 meses se viene protegiendo toda la infraestructura ocupando 23.46 teras de manera virtual y física en disco estamos deduplicando y comprimiendo a 3.52 teras. Les repito, 23.46 a 3.52, una más que aceptable tasa de compresión. Bien, volvamos a la ventana de Jobs, a ver si ya comenzó. Bueno, casi no nos da tiempo de mostrar. Ya lleva un 40%, como les decía, nos va a estar mostrando el tiempo ejecutado, el tiempo restante, y en este dashboard dinámico el porcentaje de reducción de datos global, en este caso es de 90%. Fíjense que del Giga 23 que se ha modificado en este periodo está guardando 150 megas. Estos son los datos que se han modificado en un día, ¿sí? UDP hace, como les mencionaba, backup incremental, no hace full. Y este es el ancho de banda que está utilizando en este momento. Vamos a esperar que finalice la tarea. Mientras si quieren realizar algún tipo de consulta sobre la ejecución de los planes. Bien, como veremos ya está terminando la tarea, ya ha finalizado. Lo que hizo previamente a finalizar fue un guardado en un archivo de configuración de los datos para hacer un bare metal recovery, es decir, poder tomar este equipo que fue protegido y recuperarlo
en un cluster de Hyper-V o hacer una recuperación bare metal física, ¿sí? Es decir, pasar de virtual a físico, que es una gran característica que tiene AxelUDP. Y ahora va a estar realizando, como yo le he definido, un catálogo de archivos. ¿Para qué? Para poder recuperar a nivel de archivo los datos que tenga contenido. Bien, no queda mucho tiempo, así que les voy a mostrar la ventana de recuperación de datos, que también es importante. Voy a ir a este mismo servidor que yo protegí. Voy a hacer clic derecho. Voy a ir hacia la instancia de recuperación. Bien, en la ventana de recuperación nosotros podremos explorar los puntos de recuperación, es decir, ingresar día por día a los últimos trabajos de protección. En el caso de este nodo se ha incorporado el 13 de abril y a partir de ahí se fue realizando la tarea de protección. Yo voy a poder recuperar, como hice el catálogo de archivos, una carpeta en particular, un archivo en particular, o directamente, como este es un servidor de SQL y tiene el agente instalado, recuperar todo el servidor o diferentes instancias. Y a su vez de la diferente instancia voy a poder estar recuperando diferentes bases de datos. Voy a seleccionar, por ejemplo, una instancia, si les muestro rápidamente. En el caso de SQL, yo lo voy a poder restaurar, y esto es igual en todos los tipos de aplicaciones, Exchange y demás. Recuperar en la ubicación original, a realizar un archivo de vaciado o restaurar en una ubicación alternativa, para lo cual me va a estar enumerando todos los servidores SQL que tiene disponible. Luego, el tipo de cifrado y que nosotros le hayamos definido en el plan. Esto a nivel de puntos de recuperación. A nivel de copia de archivos, yo voy a poder definir desde dónde yo quiero recuperar los archivos. Esto es en menor medida utilizado. Por lo general siempre van a utilizar los puntos de recuperación o la búsqueda de archivos o carpetas. Por ejemplo, si yo no recuerdo qué día protegí por última vez un archivo, directamente lo puedo buscar, o puedo buscar todos los archivos de una cierta extensión o las carpetas, y Archer me lo va a estar presentando para poder recuperar, junto con las versiones que tenga disponible de ese archivo. Por ejemplo, una planilla de Excel de sueldos que se modifica 3 veces por mes, AxelUDP me va a estar enumerando todos los tipos de versiones que tiene. A su vez, voy a poder recuperar directamente la máquina virtual, que por una cuestión de tiempo hoy no lo podremos ver, pero sí para una futura presentación. Simplemente vamos a ingresar el nodo donde se encuentra la copia de seguridad, vamos a seleccionar el nodo que queremos recuperar, en qué día, y luego hacia dónde lo queremos recuperar. De manera física es un tanto diferente. Nosotros vamos a generar un pendrive o una ISO booteable desde un DVD o desde cualquier otro medio, por ejemplo un disco externo. Nos vamos a ir hacia el servidor físico o hacia el nodo estación de trabajo físico. Vamos a conectar al pendrive, vamos a bootear desde él y nos va a abrir una consola bastante similar de ArcherUDP, donde nosotros nos vamos a conectar al servidor de backup que tengamos más cercano, y de ahí se nos van a desplegar todas las máquinas que están disponibles con sus puntos de recuperación para ser restauradas de manera física. Es decir, de un backup virtual, yo puedo recuperar un virtual físico, o los dos. Vamos a poder restaurar el correo de Exchange, es similar al SQL, la diferencia es que yo voy a poder recuperar una base o un buzón en particular. Y por último vamos a poder recuperar directamente desde AD, seleccionando por ejemplo unidades organizativas que se eliminaron por error, o directamente toda la estructura de AD. Bien, este es el entonces asistente de restauración de datos. A su vez, y ya que estamos, les muestro, esta ventana emergente representa al agente que está instalado en el nodo que estamos protegiendo. Que recuerden que lo instalamos porque queríamos resguardar a nivel de aplicación.
En esta misma ventana vamos a poder lanzar copias de seguridad ahora, vamos a poder restaurar, configurarle parámetros específicos, como son las tareas de inicio y de final de backup. Vamos a poder directamente montar en una unidad de red el punto de recuperación. Por ejemplo, el punto de recuperación que nosotros acabamos de proteger. Yo le puedo decir a esto que me lo monte directamente. Me lo monte en el volumen Z, incorporo la contraseña, y en el propio servidor, en este caso el Core SSQL 01, yo voy a tener un nuevo recurso de red con toda la información que yo acabo de proteger, del volumen que yo seleccioné. Esto nos va a permitir, por ejemplo, si nosotros estamos protegiendo una estación de trabajo y el usuario nos solicita la recuperación de un archivo o una carpeta en particular, nosotros podemos montarle el último punto de recuperación y decirle, bueno, en la ubicación Z, en tu equipo tenés tu última copia de seguridad, podés desde ahí recuperar vos mismo tu archivo. Bueno, por último quiero comentarles que estos tipos de reportes pueden ser configurados para envío diario, semanal o mensual, por correo electrónico. En este caso yo tengo configurado un solo informe que es el semanal, con el nombre, la descripción, las cuentas de mail, los tipos de reporte que yo voy a enviar y de cuándo es la información histórica que yo quiero recuperar y la agenda. Bueno, en la sección de configuración les muestro rápidamente. Yo voy a estar configurando servidor de base de datos donde se encuentran alojados todos los punteros de información de backup, tarea de sincronización, configuración de correo electrónico, configuración de actualizaciones, configuración de cuenta administrador. ¿Esto por qué es útil? Porque acá y de una sola vez yo defino la cuenta administrador para todos los nodos. Y después a esta consola yo puedo ingresar con cualquier, si así lo defino, con cualquier cuenta de usuario. Es decir, un usuario final, dependiendo de los permisos que nosotros le hayamos asignado, puede entrar desde su equipo o desde cualquier lugar si lo tenemos publicado hacia afuera, hacia su consola web, y desde ahí él mismo puede recuperar los archivos o puede recuperar su propio equipo. Definimos la cuenta administrador, definimos las políticas de instalación de agentes, dónde los vamos a ubicar, qué tipo de protocolo va a utilizar, siempre recomendamos HTTPS, y tenemos la posibilidad también de compartir los planes con otras infraestructuras de backup. Por ejemplo, si nosotros estamos pasando de un dominio a otro, vamos a poder compartir en el parque de servidores de backup los mismos planes. Además, y según el tipo de licenciamiento, vamos a contar con opciones de alta disponibilidad. En este caso, vamos a estar definiéndole cuál es el servidor que va a actuar como alta disponibilidad, y a partir de ahí todas las políticas de control, por ejemplo de timeout, de instalación remota, de reportes, de disponibilidad, de reportes de integración de datos de SQL, etc. Bueno, hasta acá la presentación y la prueba, al menos de backup. No hemos tenido tiempo de presentar una recuperación, pero sí de un backup han podido ver cuál es el espacio utilizado. Bien, aguardamos en los próximos minutos si tienen consultas para hacer. Y desde ya les agradezco mucho por haber participado de esta demostración. Bueno, se pueden comunicar con el área comercial de Grupo Intertron para hacer las consultas sobre el licenciamiento. Les cuento que la política de licenciamiento de Arxer UDP también incorpora Arxer Backup, ¿sí? Es decir, yo con una misma licencia voy a estar incorporando las dos soluciones. ¿Por qué? Porque Arxer UDP todavía no maneja backup directo a cinta, utiliza Arxer Backup. En la próxima versión, que va a ser la 6,
ya Arxer UDP va a incorporar backup directo a Cint. Bueno, entonces hasta acá ha dado lugar una nueva demostración de Arxer, en este caso de Arxer UDP. Les agradezco a todos por haber venido, por haber participado y nos encontramos en la próxima.